Bien. Buenos días, jóvenes. Buen día para todos. Hoy día, lunes 30 de marzo, damos inicio a la clase de electroterapia a las 10:04 con el cuarto semestre de la carrera de fisioterapia. Vamos a empezar llamando lista. Gloria, Álvaro, que va a entrar después. Andrea Cruz, Dice presente porque no se escucha. alguien su micrófono, por favor. Kevin no está. Sandra, Es el de Katy. Presente, listo. Katia, Presente. Gabriel, Presente. Roberto, Presente. Kimberly, Presente. Maricel, no está, ¿no, Maricel? Gabriela, estaba por ahí hace ratito, creo. Y Gloria, que acaba de entrar, ¿no? Sí, presente. Falta Kevin, entonces, y Maricel. Que Kevin no aparece. Bueno. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Pueden observar la diapositiva o no se observa? Sí, se ve. Buen día, Licen. Hola, Álvaro. ¿Y ahora observan la diapositiva o no? ¿Perdón? Sí. Bien, de nuevo griten. Pero se borró, no lo veo a nadie de ustedes. Ustedes pueden, se observa los recuadritos de los cuadrados de cada uno de ustedes. Sí. No. De mí igual se ve la foto. Sí, se ve la foto. Foto nomás. Botón. Sí. Puta, pues no sé, yo no los veo a ustedes. Se me perdió la pantalla. Pero se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien, Licen. Ya, bueno, Fuerte y claro. ya. Bien, joven. Entonces los micrófonos en silencio, por favor, ya para que empecemos. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a seguir viendo un poquito de corrientes eléctricas. Nos toca ver el punto de la clasificación de las corrientes eléctricas. Estas corrientes se van a clasificar de la siguiente manera, según los efectos en el organismo, según los modos de aplicación, según las frecuencias y según las formas de ondas. Y todo esto lo vamos a desglosar en las siguientes láminas. Primero vamos a ver según los efectos en el organismo. Tenemos algunas corrientes que nos van a producir algunos efectos electroquímicos en el organismo. Esa corriente que nos van a producir estos efectos electroquímicos son la corriente iontoforesis. ¿Sí? Y la iontoforesis es la introducción de medicamento por vía tópica.
Solamente hacemos la iontoforesia a través de una sola corriente, que es la corriente galvánica. Esta corriente galvánica posee un componente galvánico como todas las corrientes, pero a diferencia de las otras corrientes, esta corriente posee un componente galvánico de 100% de componente galvánico. El componente galvánico es lo que va a entrar de energía o es lo que va a entrar de electrones al organismo. Es decir, que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar esta corriente, a la hora de hacer la iontoforesis. Podemos producir quemaduras en el paciente porque posee un 100% de componente galvánico. Es la única corriente que posee el 100% de componente galvánico. Hay otros equipos como el TEN que solamente tiene un componente muy bajo, tiene un 10% de componente galvánico, así que no, tenemos que tener sí el cuidado necesario, pero no llegamos a quemar al paciente como en este caso, como haciendo la aplicación de iontoforesis. Luego tenemos algunos efectos motores que van a ver a nivel del nervio y a nivel de los músculos. ¿Qué corriente es la que nos va a producir todos estos efectos sobre el nervio y sobre el músculo? Son las ondas rusas. Que las ondas rusas son corrientes de media frecuencia que más que todo nos sirven para estimular las fibras musculares, ¿sí? Tenemos otros efectos que van a tener un aporte para mejorar el metabolismo a nivel celular. Toda esta, la única corriente que nos va a producir este aporte energético para mejorar el metabolismo a nivel celular es el ultrasonido. ¿Sí? El ultrasonido ustedes ya lo conocen. El ultrasonido es un equipo de alta frecuencia que nos va a emitir un calorcito dependiendo con qué tipo de frecuencia nosotros lo vayamos a utilizar. Dependiendo si vamos a utilizar una frecuencia alta o si vamos a utilizar una frecuencia baja, ¿sí? Ya vimos según los efectos en el organismo, tenemos la iontoforesis que nos produce un efecto electroquímico, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado a la hora de utilizar la iontoforesis, ¿sí? Podemos llegar a quemar al paciente. Hay que tener un poquito de cuidado con esta corriente. Y es el tema siguiente que vamos a avanzar más despuesito. Luego tenemos algunos efectos sobre los nervios y a nivel del músculo, que estos efectos nos la va a provocar las ondas rusas, que son corrientes de media o mediana frecuencia. Y también tenemos las otras que nos van a hacer un aporte energético a nivel del metabolismo celular, que son la corriente que nos lo va a provocar es el ultrasonido, que es una corriente de alta frecuencia. Bien. Veamos. Según los modos de aplicación, tenemos tres. Tenemos que algunos pulsos. Tenemos la corriente, por ejemplo, LP significa largos periodos, que esta corriente de largos periodos vienen a formar parte de las corrientes diadinámicas. Las corrientes diadinámicas se la viene utilizando hace años atrás. Es una corriente que ya poco se maneja porque las corrientes o los equipos ya no existen mucho de las corrientes dinámicas. Es una corriente muy antigua, pero tiene un efecto muy importante de analgesia. Es decir, que por ejemplo, yo haciendo la aplicación del TENS, que el TENS a la aplicación de 30 minutos recién consigo un efecto de analgesia. Pero si yo aplico corrientes dinámicas, es decir, que en 3 a 5 minutos consigo la analgesia. Esta analgesia es muy rápida. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que yo quiero dar un efecto analgésico, un efecto sedativo para mi paciente, voy a utilizar las corrientes dinámicas, dependiendo qué tipo de corriente dinámica yo quiero utilizar, ¿sí? Tenemos cortos periodos, tenemos largos periodos, tenemos corrientes monofásicas, difásicas, ritmos sincopados. Obviamente que las frecuencias y los parámetros van a ser diferentes. No todas las corrientes tienen ese tiempo de 3 a 5 minutos. Hay otras que son de 5 minutos. Hay otras que se consigue el efecto analgésico durante los 10 minutos, por ejemplo. Pero sí son muy buenas estas corrientes, ¿sí? Tenemos otras corrientes, los trenes o ráfagas que nos provoca el TENS. Y ustedes saben que el TENS significa estimulación eléctrica transcutánea nerviosa. El TENS es una corriente de baja frecuencia que posee solamente 10% de componente galvánico. Es decir, que vamos a evitar llegar a quemar a nuestro paciente. Es una corriente menos invasiva que las anteriores. Por ejemplo, esta de pulsos aislados, que es largo periodo,
tienen un componente galvánico. Hay algunas corrientes que tienen el 33% de componente galvánico, hay otras que tienen el 66% de componente galvánico, hay otras que tienen el 49,5% de componente galvánico. Es decir, que hay un poquito mayor riesgo de quemaduras en nuestros pacientes, ¿sí? En cambio, el TENS, que solamente posee un componente del 10%, estamos con un menor riesgo de poder quemar a nuestro paciente. Por eso, el TENS lo utilizamos sin esas almohadillas, sin alguna esponjita. Vamos directamente, colocamos nuestros electrodos sobre la piel del paciente. Pero en cambio, cuando vamos a hacer una corriente continua, vamos a utilizar corrientes, en este caso las diadinámicas, que son de largo periodo, sí o sí debemos utilizar algunas almohadillas o algunas gomitas para poder trabajar. No podemos hacer la aplicación directa de mis electrodos sobre la piel porque voy a llegar a quemar a mi paciente. ¿Sí? Debemos tener un poco de cuidado a la hora de utilizar esas corrientes, más que todas las que poseen mayor alto porcentaje de componente galvánico. ¿Sí? Luego tenemos las aplicaciones mantenidas. Estas aplicaciones mantenidas quiere decir que en todo momento va a haber corriente. Es decir, que acá tenemos corriente. Esto es corriente, ¿sí? No va a haber pausas. Directo, hay un 100% de componente galvánico. Es decir, que esta corriente llega a quemar al paciente, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Debemos utilizar la esponjita adecuada. En todo momento, esas esponjas o esas almohadillas con las que nosotros vamos a trabajar tienen que estar siempre humedecidas para evitar quemar al paciente, ¿sí? Quizás la esponjita se vaya secando al momento que nosotros vayamos o vaya pasando el tiempo de tratamiento o el tiempo de aplicación. Con una jeringa debemos ir humedeciendo esas esponjitas para evitar quemar a nuestro paciente. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Está un poco claro? ¿Repetimos algo? Álvaro. Claro, Licen. ¿Está bien? Sí. Bueno, continuamos. Veamos ahora, según las frecuencias. Tenemos equipos de baja frecuencia, tenemos equipos de media o mediana frecuencia y también tenemos corrientes de alta frecuencia, ¿sí? Cuando ya, de aquí a unas 2 clases más, vamos a ver o vamos a empezar a hablar de corrientes de baja frecuencia que van de 0 a 1000 Hz. Estas corrientes, por ejemplo, que son de baja frecuencia, aquí entran el TENS, entran las corrientes de dinámica, entran las corrientes de Traver, entran las corrientes, no recuerdo otra, pero más que todo son las que tienen un bajo porcentaje de componente galvánico. Las corrientes de media frecuencia entran las corrientes de ondas rusas y las corrientes interferenciales que van de 1000 a 500.000 Hz. Tenemos las corrientes de alta frecuencia. Las corrientes de media o mediana frecuencia solamente son esas dos, no existen más corrientes, ¿sí? Son las corrientes de ondas rusas o las corrientes de COS y las corrientes interferenciales. Tenemos las corrientes de alta frecuencia que son más de 500.000 Hz o Hz, que son el ultrasonido, que son el magneto, que son la onda corta, el láser. Y también acá dice que en estas corrientes de alta frecuencia están los rayos infrarrojos. En teoría, pero ya no están muy calificados para estar en este equipo o en este rango de acá, ¿sí? Según las formas de ondas, tenemos de flujo constante y polaridad mantenida. Esto quiere decir, no se olviden que esto mantiene una polaridad siempre o un flujo constante. Es decir, que va a haber corriente en todo momento. La única corriente que nos transmite esta modalidad son las corrientes galvánicas. La corriente galvánica, no se olviden que tiene un 100% de componente galvánico. Es lo que va a introducir en el organismo, va a introducir electrones y tenemos mayor riesgo de quemar al paciente, ¿sí? Veamos la otra clasificación o según las formas de onda. Seguimos acá. Aquí, por ejemplo, esta corriente que es la corriente galvánica, que no posee
100% de componente galvánico, que es una corriente continua, va a tener subida, ¿sí? Que esto es una subida, va a tener una corriente de mantenimiento y va a tener una corriente de bajada.